brasiguayos como caso de estudio en el siglo XXI. Con respecto a este tema, tiene que ver con el tema de la seguridad y la cooperación. Si bien hemos visto las anteriores exposiciones, tienen que ver con el tema de seguridad y cooperación, estos están vinculados. Es decir, que las identidades no pueden perder de vista ese factor social del que nacen, del que se originan. Y este caso de los brasiguayos presenta eso, justamente, porque cuando escuchamos los brasiguayos pensamos que es la unificación de brasileros y paraguayos, pero tenemos que ir mucho más profundo, porque estos brasiguayos son la reificación de una identidad autodenominativa, es decir, que estos grupos han venido siendo el resultado de generaciones de migración desde el noreste de Brasil, el sureste de Brasil, hacia los territorios de Paraguay, específicamente 4 territorios, que son Canindeyú, Amambay, el Alto Paraná. Entonces, en estos territorios se ha configurado esta identidad de los brasiguayos. Esta población es un fenómeno fronterizo. Entonces, en estas fronteras vamos a ver que hay una zona gris, que la definimos zona gris porque es una zona difuminada, es una zona donde las normativas no son claras. Entonces, los brasiguayos son un grupo poblacional que está excluido por el país brasileño y por el país paraguayo, pero que al mismo tiempo se beneficia de ambos. Es decir, paraguayos migran hacia Brasil para obtener educación, salud, servicios que el Estado no les brinda, y en cambio de Brasil hacia Paraguay migran para obtener ¿qué? Tierras, porque son mucho más baratas. Son mucho más baratas y estas tierras igualmente tienen la posibilidad de adquirirlas en el espacio entre fronteras. ¿Cuánto es este espacio? Son 50 kilómetros que estableció Alfredo Stroessner en la época de la dictadura de Paraguay. Y vemos que hay un vínculo entre las dictaduras de Paraguay y de Brasil en la época de la Junta Militar en Brasil. Igualmente se establecieron acuerdos bilaterales para que haya esta libre movilidad. Por favor. Entonces, con esta pequeña introducción les voy a presentar una justificación del tema, cuáles son los objetivos de esta, que es una investigación preliminar, que la he ido ampliando, pero esta es la primera parte de la investigación. La pregunta de investigación, la hipótesis de trabajo, el marco teórico, la metodología para esta investigación, el método y las técnicas de recolección de información. Ahora, como les comentaba, justificamos este tema en la importancia que tiene porque tiene una trayectoria histórica importante, es decir, Brasil y Paraguay han tenido relaciones desde el siglo XVII, lo marcamos como un hito porque ahí es cuando sucede la guerra de la Triple Frontera, en donde Brasil, Uruguay y Argentina se juntan para atacar Paraguay y mermar su población. Paraguay era el único país en esa época que no tenía deuda externa. Y vemos también la intervención del Reino Unido en esta época. En el avance histórico vemos que se da esta ola migratoria de primera generación, donde van empresarios paraguayos que tenían los recursos para poder adquirir las tierras y compraron a los campesinos paraguayos a precio de nada. Estas tierras más o menos se calcula que fueron 1.600.000 hectáreas que se vendieron para aproximadamente 300.000 brasiguayos. No tenemos una cifra exacta porque no se ha podido hacer un censo de los brasiguayos, porque estos son un grupo que se ha ido dividiendo y categorizando en diferentes formas. Con la llegada del siglo XXI llama la atención este grupo en las agendas políticas de ambos países porque representan oportunidades, amenazas en los espacios limítrofes. Como les comentaba, se evidencian estas zonas grises en la frontera y en estos territorios en donde se suscitan conflictos porque hay una inestabilidad e insatisfacción de ambos grupos porque tienen intereses contrapuestos. Por parte de Brasil vemos que hay una dinámica de tutelaje hacia Paraguay. Vemos dinámicas circulares igualmente porque hay una población que está en continua movilidad. Es decir, en la época del siglo XIX hasta el siglo XX, lo que hacían los brasiguayos para ir al Paraguay es obtener unas visas temporales
y la renovaban cada cierto tiempo, es decir, no se quedaban permanentemente. Y los ingresos que hubieran sido para Paraguay se fugaban hacia el Brasil nuevamente. Y también vemos lo que hay una economía y una relación interpersonal, pero que no necesariamente pierde los rasgos culturales de un país y del otro. En cuanto a población, vemos también que en el siglo XXI se evidencia un débil control binacional y las agendas, como les comentaba, políticas de los países se replantean esta población como una amenaza porque hay una ruptura entre la población y el Estado. La seguridad como interés nacional lo vemos desde el realismo, desde una forma tradicional, cuando las relaciones entre estados es lo que prima, pero aquí vemos que hay una evolución y hay que tomar en cuenta factores y actores no convencionales que vienen a ser esta población. Entonces vemos la intención de Brasil, que tiene el interés de expandirse, expandir sus capacidades, expandir su población hacia otros territorios. Es una forma de dominación. Y Paraguay evidencia un irredentismo inverso, es decir, un intento nuevamente de dominación, como sucedió en la Guerra de la Triple Frontera. Ahora, vemos que también hay una perspectiva identitaria propia de este grupo. Vemos que hay una denominación de sacoleiros, mensúes, bandeirantes. Nos preguntaremos qué es lo que son esta clasificación. En términos generales son comerciantes, todos ellos. Y los carperos, que son los campesinos paraguayos, estaban en contra de estos grupos. Podríamos decir que todos estos sacoleiros, mensúes, bandeirantes entran en la clasificación de brasiguayos, por eso es muy difícil categorizarlos, porque vemos que hay varias olas migratorias, específicamente 6, que Maya Esprandel las clasifica en el año 2000 y luego en el 2006 nuevamente en uno de sus artículos, y los clasifica entre empresarios, grandes empresarios, pequeños empresarios, grupos marginales, campesinos que eran prácticamente esclavos y también grupos pertenecientes a bandas criminales. Ahí es cuando vamos ligando estos grupos al interés de la seguridad nacional. Vemos que hay una exclusión internacional porque ni Brasil ni Paraguay quiere hacerse cargo de este grupo y sale de la lógica estatal tradicional en la que los grupos poblacionales se adjudican derechos pero también obligaciones, es decir, ellos no cuentan con una visa, con un registro, con una identificación. Y vemos que hay negociaciones bilaterales a partir de este grupo y hay una duplicación de autoridad, porque en Brasil y en Paraguay se establecen acuerdos de cooperación militar, que son las operaciones Ágata y Centinela, y también el uso del sistema de inteligencia que tiene Brasil, que se llama CISFRON, para vigilar estas fronteras y para poder de cierta manera ir identificando a estos grupos poblacionales. Por favor. Ahora, el objetivo central de esta investigación es comprender la vinculación interestatal seguritaria entre Brasil y Paraguay con la interrelación de la población brasiguaya. Los objetivos específicos para poder alcanzar este objetivo central es determinar los acontecimientos históricos que permiten construir el fenómeno de los brasiguayos, es decir, como les comentaba, en las épocas de las dictaduras y también de la Triple Alianza se ven ciertos hitos que van delineando el comportamiento, van dibujando el fenómeno de los brasiguayos, pero hay que hacer un rastreo histórico para poder evidenciarlos. Luego es examinar la percepción de la población transfronteriza sobre la estructura administrativa seguritaria de Paraguay, es decir, cómo la población paraguaya percibió el ingreso de esta población brasiguaya a su territorio. Y se ha visto que se desencadenaron masacres, incidentes en lo que es apropiación, ocupación de terrenos que ya habían sido adquiridos por los empresarios, pero que nuevamente los campesinos reclamaron como suyos, por sentirse engañados, por haberlos vendido a precios sumamente bajos. Y último es visibilizar las capacidades materiales de Brasil sobre la seguridad de Paraguay en la frontera, es decir, qué país tiene la capacidad y los recursos para poder vigilar las fronteras, va a ser el que pueda predominar sobre el otro estado. Ahora, la pregunta de investigación es cómo la identidad fronteriza de los brasiguayos genera inseguridad para Brasil y Paraguay
en el siglo XXI. Entonces ahí vamos a ver en el avance histórico igualmente el cambio de gobierno que también influye, porque cuando entra al poder Fernando Lugo y Dilma Rousseff, respectivamente en cada país, hay un cambio de dinámicas. Por favor. Y de aquí aparece lo que es la hipótesis de trabajo, que es que Brasil determina la desincrustación identitaria de los brasiguayos por su intervención securitizada en la frontera de Paraguay. Es decir, vemos que hay